el juego de afectaciones se permea de un lugar a otro. Y nosotros también somos portadores de afectaciones que nos desbordan y que se transmiten a los chiquilines, ¿sí? Bien, algunos desafíos que quería compartir con ustedes. La afectación no debe ser un tiempo estático en las personas, y mucho menos en los educadores. Los ambientes laborales de la educación deben promover el proceso, el movimiento de empatía, afectación, empatía. Puede no tener estos tres tiempos, puedo arrancar por la afectación directamente, puedo arrancar por la empatía y después afectarme. Lo importante es que se muevan, ¿no? En psicología este concepto de la fluidez y del movimiento es muy importante y es lo que hace a cierto proceso sano en una persona. Una persona que todo su proceso emotivo está metido en un frasco y no se mueve, no hace un proceso sano. La educación es imposible únicamente desde la afectación. A ver, nosotros nos afectamos, pero si no logramos movernos desde ese lugar, no vamos a poder hacer un proceso y un vínculo educativo positivo. Tal vez en algunos casos el proceso educativo oficia de tránsito de la afectación a la empatía. Sí, puede pasar, pero no nos confiemos de ese proceso, de que va a ser así, porque no tiene por qué serlo, ¿sí? Es importante diferenciar el proceso de empatía y de afectación personal de los procesos institucionales. Y esto es bien importante. Nosotros tenemos procesos de afectación y empatía personales, ¿sí? Al punto que algunos procesos de empatía y afectación no salen del punto de afectación. Es muy importante, y ahora en un rato lo vamos a volver a retomar, entender que cuando es un proceso estrictamente personal, así sea disparado desde situaciones de lo institucional, tenemos que trabajarlo en otros espacios, porque los espacios de trabajo de los procesos de afectación personal son distintos a los institucionales, ¿tá? Los colectivos docentes y los equipos de dirección son los que tienen la responsabilidad de liderar estos procesos y movimientos. Y ahora sí, ahora bajo la presentación y quería intercambiar un poquito, 3 o 4 intervenciones y después volvemos a la presentación. Ahí nos estamos viendo todos. Dejo de ver. Una pregunta. Sí, dale. Cuando tú hablas de afectación, ¿es por ejemplo, eso que nos causó lo que hoy está viviendo nuestro instituto por varias situaciones? Entonces yo me puse a pensar, lo que están haciendo estos chicos, estos estudiantes, se sintieron afectados y dijeron, algo hay que hacer y hoy estamos acá. Eso es parte de lo que tú decís, porque podía haber pasado que la afectación quedara durmiendo ahí, muy afectados fuimos en un momento, pero no hacemos nada. Entonces no se daba este movimiento. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocada? Exacto, Janet. Y yo agregaría que en otros momentos históricos, frente a la afectación de las personas dentro de una institución, lo que se hacía simplemente era tratar de poner eso en el cajón de no se mira, ¿sí? E históricamente estamos evolucionando a un momento institucional y organizacional en el que podemos construir cosas distintas con lo que nos afecta. Y ese proceso es un proceso de evolución del trabajo. El lugar del trabajo en la sociedad ha cambiado y viene cambiando. En la Edad Media, cuando una persona se hartaba de cortar caña en el campo, le decían andá y cortá más caña. Y punto, se cortó ahí el tema. Hoy, por suerte, tenemos una organización social distinta en la que podemos abordar la afectación, dar continuidad y construir algo nuevo a partir de ella. ¿Los demás compañeros, alguna intervención, algún comentario?
No se sientan tímidos. Bueno, ¿quieren seguir entonces? No, Walter, Eduardo, dale. no, pensando un poquito sobre la empatía, yo digo que Sí, la empatía siempre estuvo presente en nuestro día a día, en el qué hacer, pero viste es que verdad. cobró sentido el año pasado cuando empezamos a vivir esa situación de pandemia, que nuestras autoridades empezaron a hablar de la pedagogía de la empatía. Mm, Yo creo que mm, cobró más sentido con la situación que estamos viviendo. ¿Ah? Y no es fácil colocarse en el lugar del otro, ¿no? Nosotros a veces como supervisores, que hablamos con los directores y con los maestros, el colocarse, el entender la situación que está. Yo hablo un poco de primaria, que es la que tengo más experiencia y la que vivo más directamente, ¿no? El colocarse en el lugar del otro, colocarse en el lugar del niño, el entender lo que están viviendo las familias, ujú. ¿ah? Pensando con respecto a las actividades, las tareas. Entonces, yo digo que esto siempre estuvo presente. Sí. Bueno, tanto Janet como yo que tenemos algunos años en la docencia, sabemos que eso siempre estuvo presente, ¿no? La famosa empatía. Creo que no se hablaba con la tanta fuerza como se cobró, como digo, cobró sentido a partir del año pasado, del año sí, 2020, con esa situación, la pandemia. El poder entender para actuar en consecuencia. Y si ustedes Exacto. hacen memoria un poquito, un corto que circuló por las redes sociales de 4 minutos que fue ganador de un Oscar, de un profesor en una provincia argentina, que un niño que llegaba tarde todos los días lo castigaba, le pegaba sobre la mano, hasta que un día él siguió a ese niño y resulta que ese niño, antes de concurrir a la escuela, tenía que llevar a un hermano en silla de ruedas a otra escuela. Y obviamente que eso le dificultaba llegar temprano, cumplir con el horario, ¿no? Y cómo él cambió la actitud después que conoció la realidad de ese niño, ¿no? Y lo que a veces nosotros decimos los maestros, cuán importante es conocer la situación de cada niño, de cada educando, cómo vive, dónde vive, para Ujú. poder entender y, como decía eso, que el colocarse en el lugar de esa persona afectada, ¿no? Exacto. Mientras voy volviendo a la presentación, así respeto los tiempos de todos, comentarles también que... Justamente respecto a ahí lo va, que decía el Jacqueline, dale. profe, Walter, Sí. justamente, o sea, es difícil ponerse en el lugar del otro, pero todos somos capaces. Te Ujú. pones en el lugar del otro, sos empático, entonces ya no es el otro, sos vos. Entonces sos un poco tú. Entonces es Sí, cuando esa afectación cobra más fuerza todavía. ahí va. Este, Dos cosas. Primero sobre lo que decía Walter y el comentario sobre la pandemia. La pandemia es increíblemente democrática. Y eso nos pone en el lugar de poder empatizar más con los demás porque vivimos cosas muy parecidas todos. ¿Tá? Eso es un comentario. Y sobre lo que decía la compañera, sí, comparto. Lo que hay que tener el cuidado es mantenernos siendo el otro también. O sea, si bien podemos empatizar, que la empatía no nos transforme en la misma persona los dos o en una simbiosis. Eso es lo que Sería, nos no sé, que permite no se movernos. interpelaran, ¿no? Diríamos. ¿Eh? Que no se interpelaran, dirían, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, seguimos un poquito porque me preocupa en serio los tiempos de respetarlos a todos en esto y tengo bastante todavía. Entonces, de estos desafíos y de este proceso de afectación, empatía, vamos a pasar a trabajar un poquito los conceptos de hábitos, ¿sí? Los hábitos tienen que ver con estas tres palabras, con cotidianidad, identidad y cultura. Los hábitos no son simplemente que me levanto y tomo café o mate todas las mañanas. Son mucho más que eso. Los hábitos son puntos en los que yo construyo mi persona, mi identidad, mi cultura. Por eso los hábitos son distintos en eso, en que de mañana en Uruguay muchos de nosotros hacemos mate y en Cuba nadie hace mate. En China o en India el levantarse implica otras acciones que no son necesariamente sentarse en una mesa a comer. Son construcciones culturales e identitarias.
La construcción de hábitos es al mismo tiempo la construcción de cultura, de sociedad y de identidad. Es la construcción ontológica de la identidad personal y por lo tanto las personas mismas. Nuestros hábitos son los que nos definen como persona con determinadas características asociadas a una cultura o una sociedad. Entonces, desde ese lugar es que pensamos esta construcción de hábitos y los cambios de hábitos asociados a la pandemia, que es para ahí que vamos un poquito. Quería trabajar un poquito lo que es el concepto de hábitus, que es un concepto de hábito un poquito distinto. Es lo que justifica este lugar del hábito como constructor de cultura. Es un conjunto de disposiciones interiorizadas, ¿no? Nosotros tenemos metido adentro determinados hábitos, cómo los hacemos y que los repetimos sostenidamente en el tiempo. Eso hace percepciones, sentimientos y acciones. El individuo, la cultura y las instituciones sociales reproducen, ¿tá? Y reproducen en su interacción este hábito, ¿sí? Entonces, el hábito se va reforzando. A ver, yo puedo tener un hábito, pero para que ese hábito se transforme en hábitus cultural, tiene que haber un reforzamiento y una repetición a nivel social, ¿sí? Y entonces el hábito se reproduce y evoluciona con el tiempo. Se actualiza, sobrevive a las situaciones, ¿no? El hábito de ir a sentarse a leer el diario en un bar, hoy tal vez es el hábito de ir a sentarse a leer el mismo diario, pero en McDonald's, para algunas personas. Bueno, pero el hábito esencial, ¿cuál es? El entender que la mañana es el tiempo de actualizarse sobre las noticias. Eso es lo que se mantuvo, ¿tá? Más allá del espacio en el que se hace. Y con esto no estoy entrando en ninguna evaluación de que cuál hábito es mejor y cuál hábito es peor, porque eso hace más a una visión melancólica del tiempo. Los hábitos en pandemia. Los hábitos son rutina, son seguridad y son estabilidad y continuidad. A ver, para nosotros el hábito, mantener un hábito vivo nos tranquiliza, ¿no? Entonces, la constante búsqueda de retornar a nuestros antiguos hábitos es la búsqueda natural de proteger nuestra identidad a través de nuestras costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hábitos que se vieron alterados por la pandemia, lo que están haciendo es sacarnos de nuestra seguridad. Y por eso nos afecta tanto la pandemia. Por eso entendemos que la pandemia es algo que distorsiona casi que nuestra persona. Nos mueve del lugar de lo que hacíamos habitualmente. Y si bien los seres humanos somos muy de decir todo el tiempo, no, yo quiero hacer algo nuevo, ahora estamos con la cultura del salir de tu lugar de confort, ¿no? Esta cuestión de que, vamos a salir de la rutina porque la rutina es algo malo. Los seres humanos también somos seres de contradicciones. Por eso les traía esta frase de Renato Russo y de Legión Urbana. En esta cuestión de que la disciplina es libertad y para nosotros realmente disciplinarnos y reiterar sistemáticamente algunas situaciones hacen a sentirnos libres. Nos libera en el sentido de la seguridad, de que sabemos a dónde vamos, de que reiteramos la misma acción más allá del lugar donde estamos. No sé, algunas costumbres. Bueno, el mate, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nosotros cuando vamos a un país de visita y de viaje donde no hay mate, nos obsesiona tanto conseguir yerba y armar un mate? Porque queremos volver, si bien estamos disfrutando de ese proceso de conocimiento de algo nuevo, queremos mantener algo que hace a nuestra identidad personal. Entonces, mantenemos y retornamos sobre ese hábito que nos da seguridad y tranquilidad. Eso es una construcción muy básica en el ser humano. Todos buscamos ese sentimiento de seguridad. Entonces, cuando nos hablaban del ser humano como un ser biopsicosocial, hoy tal vez debemos pensar en un ser humano virtual, presencial y bimodal. Y cómo eso afecta la identidad de los chiquilines y la identidad de los docentes. ¿Cuántos de ustedes se vieron
en la angustia de no saber cómo proyectar una clase a través de una pantalla y que además, después que lograron hacerlo, no tenían la seguridad de que alguien fuera a entrar. Hoy mismo les puedo decir y les puedo asegurar que los sábados duermo con tranquilidad un rato más. Hoy me levanté temprano, hoy prendí la computadora media hora antes de la actividad, revisé los PPT, los ajusté. Entonces, tal vez, si yo fuera a hacer esa actividad presencialmente, no le hubiera dedicado tanto tiempo en esa última media hora a prepararlo. Eso altera nuestros modos de actuar y nuestros modos de pararnos frente a las situaciones. Y lo mismo con el biopsicosocial. El biopsicosocial, ¿dejamos de ser biopsicosociales por ser virtuales? No, no necesariamente. Pero el biopsicosocial implicaba cierto grado de presencialidad. Y nosotros tuvimos que reconstruirnos como sociedad en un espacio donde la virtualidad tiene que ocupar por momentos el espacio de la presencialidad. Entonces, ese ser biopsicosocial hoy es un ser más complejo. Además instala costumbres, instala comportamientos nuevos que no se van a ir, que van a seguir acompañándonos, positivamente y negativamente. Pero de todas formas, el ser biopsicosocial y las rutinas hacen a también intentar mantener algunas rutinas positivas. Ahora más sobre el final vamos a estar charlando un poquito de eso, pero mantener esas rutinas y proyectarlas hacia adelante y a toda costa sostenerlas es lo que nos mantiene siendo humanidad. No resignarnos a que si hoy no tenemos presencialidad, estoy autorizado a deconstruir una serie de cosas. Miré para atrás porque tengo a mi pequeña levantando. Entonces, ¿cómo relacionamos la afectación y los cambios de hábitos? Y acá ponía algunas cosas. Los cambios de hábitos en sentido amplio de la palabra suponen alteraciones del proceso, empatía, afectación. Alteraciones negativas, ¿tá? Cuando nosotros estamos movidos en nuestros hábitos y por lo tanto movidos de alguna forma en nuestra identidad personal o afectados en nuestra personalidad, en nuestra actividad personal y en nuestra identidad, vamos a estar también afectados en el proceso de afectación-empatía. Vamos a estar influidos en ese proceso. Y nos va a costar más, es esperable que nos cueste más salir de la afectación. Vamos a tener mayor tendencia a quedarnos en la afectación como personas, ¿sí? Es importante detectar esto. Es importante que podamos visualizarlo rápidamente cuando no estamos pudiendo salir de ese momento inmóvil y de eso estático y movernos. Pero como no solo personalmente, debemos identificarlo como instituciones, debemos identificarlo como colectivos, como sociedad, ¿tá? Y entonces ahí es detectar tempranamente tanto en las instituciones, en los equipos, como en los educandos. A 3 niveles, la institución se afecta y se paraliza, los equipos, las personas, trabajadores se afectan y se paralizan, pero nuestros educandos también se paralizan y se afectan. Y nosotros tenemos que tratar de empujar a ese movimiento del proceso de empatía y afectación. Cada uno de ellos tendrá un proceso de abordaje y acompañamiento distinto. Yo no puedo abordar con las mismas técnicas y las mismas herramientas la institucionalidad que los educandos, porque cada uno de ellos tiene procesos personales y un bagaje cultural e institucional distinto, ¿tá? Y en esto, ahí sí hago una diferencia entre lo que son los educandos, tal vez de una formación docente, y los educandos de una escuela. Para mí, los educandos de una formación docente están en el lugar más institucional que de educandos, ¿tá? Ustedes ya tienen responsabilidades y de alguna forma este tipo de actividades dan cuenta de que ustedes asumieron esa responsabilidad.
pero no todas son pálidas. Y esta sí quería abrirla y charlar con ustedes un segundito. Quería que ustedes pudieran compartir qué cosas y qué oportunidades se generaron a partir de la pandemia, a partir de esta virtualidad y modalidad, y qué cosas a ustedes les parece que se instalan positivamente a partir del proceso de inclusión de la virtualidad en el biopsicosocial. Como disparador les pongo ahí la foto de una actividad que están llevando adelante en Argentina con Flavia Terigi y Graciela Frigerio, que es la educación en pantuflas. Para empezar la discusión o la charla les pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy están en su casa y de pantuflas? Ay. Creo que casi todos, ¿no? Creo que no, ¿no? ¿Todos? No, yo no. Ah, muy bien, me parece Yo- muy bien que... No, yo tampoco, no. Yo no tampoco. Eso sí que hoy me puse bonita para estar presente. Ah, muy bien, me parece bien. Está bien Yo no también. estoy de pantuflas, pero sí de chinela y media. Bueno. Pero pensemos un poquito qué tan positivo es esta cuestión de poder estar en pantuflas educando, ¿no? Podemos decir que es algo negativo o que es algo de que, no me preparé debidamente y debería estar calzado con los mejores zapatos para educar. Pero también es un proceso positivo el tener cierto grado de comodidad. No son las pantuflas, es cierto grado de comodidad en lo que hacemos. ¿Qué otras cosas les parece a ustedes que se instalan con esta virtualidad, con esta posibilidad de trabajar desde casa, que son positivas y están buenas? Optimizado. Exactamente como Eduardo, pro, Sus contras. y Sí. el otro día comentábamos con unas compañeras que a veces vos decís, tenés el ruido de tu casa, tenés todo lo que inculca estar en tu casa desde la virtualidad, pero a la vez lo pensás desde el punto de vista, estoy en casa y no estoy hasta las 12 de la noche en el instituto, con frío, con lluvia, esperando un ómnibus después o yéndome en moto después, y cómo eso nos ayuda desde ese punto de vista. Porque incluso muchas veces nos ha pasado que hay compañeros que se sienten mal y que aunque tengan la cámara apagada, por lo menos están acostados en su casa, tienen un dolor de estómago, un dolor de cabeza, pero tienen esa posibilidad. Como que todo tiene sus pros y sus contras. Eso que tú decías de la experiencia de los compañeros también está bueno como una instalación en la educación para los chiquilines que tal vez están viviendo procesos de enfermedad o de sanación. Y no digo de los procesos de una gripe de 2 días, digo de que hoy tenemos, por ejemplo, las adecuaciones curriculares que permiten en educación media que un chiquilín que está viviendo un proceso personal de 3, 4 meses pueda seguir la educación. Significativamente para él eso es muy importante. Poder instalar esa continuidad y que yo sigo allí, aunque no estoy presencialmente, es lo que permite que ese chiquilín no dé por perdido un año. En otros momentos nosotros resignábamos años de chiquilines por tener una enfermedad relativamente crónica, pero al mismo tiempo corta. 2 o 3 meses de una enfermedad era decir, perdí un año. ¿tá? ¿Qué otras cosas podemos comentar de lo que se instala positivamente y después ya encaminamos para el cierre de la actividad? Me parece a mí que esto permitió en pandemia que muchos niños y también los adolescentes, que cuando es presencial las clases, ellos no se animan a participar, a mostrarse, ¿no? En la pandemia, la virtualidad, eso permitió. Yo he notado que ellos se animan a hablar, a participar, a contar sobre ellos, cómo se sienten, a participar de distintas formas, y hasta uno, como no es, se anima a participar más, aunque no lo está viendo, porque a veces estamos, como decía una compañera, con la cámara apagada,
pero podemos activar el micrófono y hablar y participar porque no nos están viendo. Entonces, al no ver nuestro rostro, nosotros podemos hablar y aunque estemos con la cara mal o estamos con dolencia o sintiéndonos mal, igual que los niños y los adolescentes, nos animamos a hablar porque eso permite la virtualidad. Me parece que eso fue algo positivo, que desarrolló la participación oral en ellos, que en la clase a veces no se permite. Les agrego, en su... yo le digo su porque creo que primaria es quien lidera estas cosas. En la visión de DUA, ¿no? De Dispositivo Universal de Aprendizaje, cuando hablamos de estas cosas, que vemos que algunos chiquilines desarrollaron una capacidad que antes no la teníamos identificada, es porque le estamos dando oportunidad de participar desde distintos lugares. Desde participar desde la virtualidad hasta algo que traían en el chat una compañera, la reducción de los tiempos de viaje y el cansancio que te generan los viajes. Para algunos chiquilines, ir a estudiar implicaba salir 1 hora y media antes de casa. Imagínense para un niño de 8, 10 años, cuánto significa de agotamiento personal. Gente, 2 o 3 intervenciones y así en camino. Quiero cortarte un poquito. Bastante. María Castro Sí, nos pone, yo viajo todos los días cuando estudio. No se imaginan lo placentero que es tener clases en casa y no tener que levantarme a las 5 a.m. y volver a las 19 para llegar a Rivera y después volver a mi pueblo. También tuve la oportunidad de, en esta virtualidad, de hacer muchas cosas, conferencias, clases, que no lograría en la presencialidad. Y Valeria Silvia nos pone exactamente, también tuvimos la oportunidad de realizar cursos a distancia y otras actividades que siendo presencial no podríamos. En mi caso, por ejemplo, estoy cursando más de una carrera y otros cursos gracias a la virtualidad. Y como experiencia personal, creo que los que tienen padres, los que tienen hijos, podemos decir que podemos disfrutar un poco más de nuestros hijos, ¿no? La salida de casa temprano y volver tarde, dejarlos en un lugar y no ser partícipe de esas 4 horas de estudio y a veces un poco más, nos llevaba a no conocer realmente cuáles eran sus preocupaciones y hoy los tenemos al lado nuestro. Creo que eso es algo muy positivo. Bien. Creo que Daisy había abierto el micrófono, Sí. No sé si vas a intervenir, y alguien más, y después volvemos a la presentación, ¿sí? Particularmente yo veo de todo eso el avance que hubo en todo ese momento que pasamos, es que hubo una necesidad de cambio y pudimos enganchar en eso. Obvio que este año estamos mucho mejor que el año pasado, que cuando empezó. Y yo veo de este momento, del momento de que pudimos crecer y todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos enseñado a través de la virtualidad es algo que hay mucha gente que lo toma, bueno, voy a hacerlo. O como tú pusiste las pantuflas, ¿no? Yo pienso que estar en casa, claro, es que estar en casa también requiere en la virtualidad una responsabilidad, prender la cámara, estar ahí. Entonces yo pienso que eso va de cada uno, obviamente. Hay unos que enferman, están gripados. Casa te da otra comodidad, obviamente, que si yo voy a estar en mi casa y estudiar y con esas 2 cosas narrativas en la mente, no logro estudiar. Porque si bien estoy en casa, estoy con mi familia. En el caso, como dijo la compañera, yo tengo hijos también. Entonces nosotros estamos más a esa, pero esa necesidad que hubo de que si no estamos acá en la virtualidad y si no nos ponemos a aprender y si no nos ponemos a tocar la computadora y a aprender cómo son los programas y a entrar y a poder dinamizar con todo y interactuar, yo pienso que ese es el gran avance, ¿no? Bien. Ese es el gran avance. Ponerse en el lugar del otro, en el sentido también de la ayuda. Nos hemos ayudado mucho más
en la virtualidad entre compañeros, cosa que de repente si estamos presencial, una compañera precisa de una ayuda, pero habla allí en aquel momento y de repente te olvidas, ayudas uno y no ayudas otro. Sin embargo, en la virtualidad es todo el momento, los grupos estamos hablando, nos estamos cambiando de ideas. Entonces, es un momento donde realmente particular yo he aprendido cantidad y agradezco todo, porque yo siempre digo que un mal por bien viene, es que pudimos entender que primeramente la familia es lo más importante y es lo que nos genera la batería para llevar todos los objetivos adelante, ¿no? Sean magisterio, sea lo que sea. Hay muchos trabajos que están en virtualidad hoy. Entonces yo pienso que es una maravilla. Yo solo saco cosas positivas de todo eso. No saco nada negativo, sinceramente. Bien. Qué bueno ese encare optimista de todo este proceso. No sé, ¿alguna intervención más? Si no, vamos a la presentación. Buen día. Algo breve. Martín Medero es mi nombre. También hablaban sobre el tema de estar en pantuflas en casa, pero sí, el hecho del confort y la comodidad de la casa, que bueno, que es algo positivo que nos puede traer la pandemia, también ha dejado ver que se sigue tratando de trabajar en la virtualidad como se trabajaba en la presencialidad, con propuestas que a veces son bastante, que no condicen con la realidad, o sea que se podría aprovechar de repente las instancias virtuales, las herramientas que existen, o yo qué sé, lo ubicuo que se presenta hoy en día, la posibilidad de trabajar de forma extraterritorial, o sea, en diferentes lugares de forma más coordinada. Eso me parece que no se ha aprovechado. Para ahí vamos. Trataremos de ir un poquito para ahí, ¿no? Bueno, yo puedo opinar. Sí, dale, tranquila. Sí. Mientras yo voy con la presentación, dale nomás. Aparte de todo lo que dijeron ya, la misma que decía el profesor hoy, Walter, la importancia de conocer la realidad de cada uno acá en nosotros también como alumnos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que viaja, como estaban poniendo en el chat, que no lo tienen que hacer, gente que no puede estar en el instituto, o gente que no tiene tampoco, del otro lado, viendo la parte negativa, que no tiene el acceso, que ahora son menos, pero muchas veces no lo tienen, o se les terminan los datos. Entonces yo creo que acá también es la importancia de la realidad de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy aprendiendo mucho este año, pero el año pasado se me dificultó un montón, y yo sigo extrañando la presencialidad y me gustaría que pronto pudiéramos volver a la virtualidad, pero hay compañeros que se destacan en la virtualidad. Entonces, claro, depende siempre de la perspectiva, ¿no? De donde se mire, es la realidad de uno también. Pero es el momento, en esta crisis que estamos viviendo, tenemos dentro de uno de los países mejores de la educación, porque sale así, es nuestro país, ¿no? Porque mismo en Europa, por ejemplo, se tuvo que parar las clases porque no tenían este medio que tenemos nosotros, de poder tener acceso a las clases virtuales, y los profesores que están capacitados para hacerlos también, o se capacitaron así rápido y lo tuvieron que aprender solo, otros con las Mac. Entonces, también resaltar eso, ¿no? Que para el país chiquito que somos, también estamos muy avanzados en esa parte. Genial, de acuerdo, Patricia. Seguimos con vos, así al final abrimos algún tiempito de discusión y de cierre. Bueno, nos encaminamos al final, como verán. Poner el foco nuevamente en nuestra tarea, ¿no? Porque hablamos de empatía, de afectación, hablamos de hábitos personales, de identidad personal, pero sobre el cierre vamos enfocándonos de nuevo en qué es lo que tenemos que hacer. Nuestra tarea es educar, y desde ese lugar es donde debemos sintetizar todo el proceso que veníamos hablando anteriormente. Acá les traigo una frase de Graciela Frigerio que es para leerla letra por letra. Dice: la escuela cumple un montón de funciones que van más allá de transmitir conocimiento. Podría haber elegido a Freire para esto también. Hay que tratar de hacer escuela por otros medios, por los que tenemos hoy disponibles, pero hacer escuela. Y este hincapié en que tenemos que hacer escuela, no en hacer la escuela, pero sino hacer educación, creo que es el
el sentido último de esta frase. No nos podemos dar la oportunidad o la posibilidad de perder a la escuela como espacio educativo en una sociedad. La escuela tiene que seguir de la forma que pueda, presencial, virtual, bimodal. La ausencia de la escuela para los chiquilines puede ser muy negativa. Y para nosotros innovar, y en esto que compartía Martín, si no me equivoco recién, tenemos que construir nuevas oportunidades de escuela, porque la escuela tiene que seguir existiendo más allá de las adversidades puntuales que se pueden encontrar en un momento histórico. ¿Y por qué esto? Bueno, porque dentro de cada niño existe una historia que necesita ser contada. Una historia que nadie más ha tenido tiempo de escuchar. Esto es Winnicott. Les recomiendo que lean frases y historias y artículos de Winnicott, pero ¿por qué la escuela debe seguir? Por esto, por el vínculo, por lo que tienen para contar los educandos, ¿sí? Hacer emerger lo que ellos tienen por contar y su historia y su vivencia de este momento es fundamental como institución educativa poder dar esa oportunidad. Acá vamos a la noción de grupo operativo y en esto de la tarea, el educar. Nuestra razón de ser se define por nuestra tarea. En una sociedad somos lo que hacemos y la tarea que cumplimos. Un equipo educativo se define entonces por la tarea de educar. Y hasta allí se entienden sus competencias en relación a los integrantes del grupo. Esto que digo así al pasar, lo que estoy haciendo hincapié es en las competencias del grupo operativo en educación. Y el grupo operativo en educación tiene por competencia dar cuenta del proceso educativo y formativo a los 3 niveles que decíamos hoy, en la institución, en los equipos y en las personas o en los educandos. Pero también es importante entender que trascender esas competencias o esperar del grupo operativo educativo otras competencias es exigirle una responsabilidad de la que no puede dar cuenta. Y exigirle una responsabilidad de la que no puede dar cuenta es exponerlo al quiebre. Por eso ponía ahí, el grupo no reviste acciones o responsabilidades terapéuticas con sus integrantes, a menos que éstas estén asociadas a la tarea. Es bastante común que los grupos de trabajo y los equipos trasciendan su competencia de tarea y laboral y a veces intenten dar cuenta de necesidades terapéuticas de sus participantes, sean estos de cualquiera de sus niveles, la institución, el equipo y las personas. Y acá una definición sobre implicación y compromiso. La implicación es inconsciente y se padece, ¿tá? Yo no soy el que domina, no puedo controlarla. En cambio, el compromiso es voluntario. Me centro en esa frase porque después lo otro, ustedes lo pueden ir leyendo mientras hablamos. Pero la implicación es un proceso en el cual nosotros estamos predeterminados, así como en el proceso de afectación y empatía, debemos entender que el proceso de compromiso e implicación son procesos distintos en la persona y que nosotros debemos posicionarnos en el compromiso, no en la implicación. Pararnos en el compromiso con una tarea, con una necesidad, es muy loable, pero a veces ese compromiso nos lleva a la implicación, nos lleva al lugar en el que no podemos dar cuenta de lo que está pasando. Lo importante en relación a esa implicación es reconocerla, es saber que está ahí y es saber cómo se constituye. Esa implicación puede ser, por ejemplo, que yo nací en determinadas condiciones y tengo esas condiciones conmigo toda la vida. No las puedo modificar, no puedo mentir que soy otra cosa. Sin embargo, mi compromiso no puede estar determinado por esa situación histórica primaria. Los centros educativos como organizaciones seguras y saludables. Hurgando en internet, encontré un artículo de la Universidad de Barcelona
en el que, un artículo no, un documento, es un documento sobre la construcción de centros educativos como organizaciones seguras y saludables, que además se basa en fundamentos de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT. O sea, tampoco es que se les ocurrió, son construcciones históricas y construcciones de significados que se están desarrollando y que nosotros deberíamos tomar como herramienta para, de alguna forma, adaptar a nuestro territorio. Pero allí se planteaba, calificamos de centros educativos seguros y saludables aquellos que procuran un adecuado ambiente físico, psicosocial, para todos los miembros de la comunidad educativa, gestionando toda la actividad del centro de tal modo que se promueva la seguridad y la salud escolar. La organización escolar saludable atiende los recursos estructurales y organizativos de la escuela para garantizar el bienestar físico, emocional y social de alumnos, de profesores y de la comunidad educativa en general. Y remarco lo de comunidad educativa en general. La comunidad educativa es también conformada por las familias, por los entornos y por el barrio en el que está incluida una escuela, por ejemplo, o un liceo. Entonces, cuando hablamos de centros educativos seguros y saludables, también estamos hablando de una responsabilidad de construir sociedades saludables, ¿sí? Pero, ojo, esa responsabilidad va hasta donde van las competencias educativas del centro. Según la OMS, uno de los factores fundamentales de la construcción de centros educativos saludables es el ambiente psicosocial de trabajo, sentido de pertenencia y buen clima, relaciones entre los miembros de la comunidad escolar y valores y visión de la escuela compartidos. ¿Cómo hacemos para generar todo esto? Verbalizando, hablando, compartiendo, exponiendo claramente cuáles son nuestros valores y nuestra visión de la escuela. Y a veces dedicamos poco tiempo a esto. A veces nos quedamos en que todos lo saben, lo damos por sentado y es implícito. Y no es así. Infelizmente no, pero necesariamente debemos construir discurso en relación a estos puntos. Y bueno, acá venimos con las últimas 3 diapos en las que me tomé el atrevimiento de hacer sugerencias y ustedes verán de las que toman, las que no, pero con que tomen alguna, a mí me alcanza. Sugerencias para un ambiente educativo, ¿sí? Para un ambiente educativo saludable. Generar espacios de discusión con el justo destaque, como este, ¿tá? Este espacio que están haciendo ustedes están promoviendo salud en el ambiente educativo. Identificar el potencial y el alcance de los espacios. Creo que lo dije como 4 o 5 veces en la mañana y la idea es que entiendan que hay un punto al que no pueden llegar como instituciones educativas y hay situaciones de las que no pueden dar cuenta, ¿tá? Impulsar varias herramientas y modalidades de participación. Clave DUA. A ver, gente, todo lo que sea diversificar las herramientas y la participación y las modalidades va a hacer que emerjan potencialidades que hasta ahora no estaban. Entonces, entender que la virtualidad va a traer nuevos potenciales y nuevas personas posicionándose en lugar de potenciales es clave. Promover la formación continua y actualizada. Sí, hay que formarse, gente, y hay que hurgar. Busquen en internet, porque ahí viene la próxima. Identificar nuestra red de vínculos institucionales, organizacionales y profesionales. Recursos hay en pila. Hay una serie de instituciones que están trabajando, hay disponibilidad y se ha desarrollado mucho, sobre todo esta red profesional que apunta a dar cuenta de los emergentes. No se sientan solos, traten de mirar para el entorno cuando se están sintiendo agobiados con situaciones y se están sintiendo solos. Identificar los recursos existentes, hacer un fuerte hincapié en la profesionalidad de nuestras acciones. Y esto quiero decir porque, a ver, yo soy riverense, vivo en Rivera y a veces las situaciones con las que trabajamos son muy cercanas,
son familiares, son amigos, son vecinos, pero no podemos perder de vista la objetividad en el trabajo y la profesionalidad de su abordaje. Dedicar tiempos a la construcción de recursos alternativos. Inventemos, seamos creativos, hacer videos, trabajar con TikTok. En fin, no podemos pararnos en el prejuicio de que algún recurso va a ser negativo. Y además, construir recursos institucionales distintos. Utilizar los espacios de coordinación y de encuentro docente para otras actividades que no sean las de siempre y las básicas. Como decía Martín, no hacer lo mismo en una situación que no es la misma. Algunos tips. Siempre habrá algo que no podemos solucionar. Asumamos eso, gente. A ver, ¿cuál es el éxito de nuestro trabajo? Tratar de solucionar. Pero solucionar mismo todas las situaciones, imposible. A todos nos pasa. Empatizar y compartir que todos estamos afectados positiva y negativamente por algunas situaciones y reconocer que cuando una persona nos plantea una situación o una emergente, a nosotros también de alguna forma nos está pasando algo parecido. Cada cual encontrará sus estrategias. Las estrategias de abordaje de las situaciones no son recetas aplicables a todos por igual. Entonces, las propias personas encontrarán caminos alternativos y nosotros debemos acompañar esos caminos y facilitarlos. Y no a veces obturar un camino distinto porque no lo reconocemos como un camino posible. La reciprocidad. Debemos trabajar desde una reciprocidad, desde el concepto de cooperativo. Nosotros ofrecemos y el entorno nos devolverá y de hecho así es. Pero tenemos que estar dispuestos a tener esa reciprocidad. La construcción de comunidades, debemos construir esas comunidades educativas y acercarnos al entorno y no verlo como una amenaza. Y después, todo está inventado, solo tenemos que encontrar la página, ¿está? Gente, a ver, cuando están frente a una situación y no saben qué hacer, hurguen en internet, ya van a encontrar la página web en la que hablan de eso, y ya van a encontrar el foro y demás. Lo que sí les recomiendo y hago el esfuerzo es en que esas páginas sean académicas y educativas y tengan un trasfondo y un basamento conceptual fuerte, porque si no podemos caer en foros o en discusiones de WhatsApp de opiniones sin basarnos en conceptos. Sugerencias prioritarias. Los niños y jóvenes también necesitan espacios de discusión. Así como nosotros tenemos estos espacios en los que tenemos un disparador, charlamos y después nos vamos a casa y seguimos pensando sobre esto, los niños y los jóvenes los necesitan. Estos deben ser creativos, desestructurados, motivantes, ¿tá? No sean acartonados, no se preocupen tanto en tener tantas preguntas como para ocupar todo el tiempo de discusión. Los tiempos se van a ocupar. Desafiantes. Los niños y jóvenes están con la dinámica de los desafíos. Y bueno, aprovechenlo, construyan desafíos asociados a las cosas que quieren trabajar. No se resistan a la lógica del desafío porque ya se instaló. Debemos conservar los aprendizajes necesarios en los momentos adecuados, ¿tá? Esa es como la gran meta educativa de estos momentos. La formación y los procesos educativos de los niños, los procesos de aprendizaje, deben mantenerse en los tiempos que deberían ser, ¿no? En un sentido piagetiano de esta situación. No podemos, por pandemia, resignarnos a que los chiquilines no aprendan, no sé, la multiplicación en segundo año de escuela, pero al mismo tiempo en que pierdan las rutinas y se acuestan a las 4 de la mañana y se levanten a la 1 de la tarde. Son 1000 cosas que hacen a aprendizajes de la persona que son para un tiempo evolutivo preciso y que tenemos que lograr aportar a mantenerlos en este tiempo de pandemia. La prioridad está puesta en la conservación del vínculo educativo.
Y en esto, si bien tenemos que mantener los tiempos de aprendizaje de la evolución de un niño, tenemos también que conservar el vínculo educativo. Entonces, entender que si determinada acción pone en riesgo el vínculo educativo, no está siendo productiva desde el punto de vista educativo. Ofrecer espacios para conectar a todos. No se trata de la calidad del Wi-Fi, se trata de que podamos hacer un ojo a ojo y un cara a cara y un nombrarte por tu nombre en varias instancias con los chiquilines. Para los niños, los jóvenes, y me imagino que para ustedes también, es súper importante que cuando ustedes están en una instancia tengas 30 segundos de atención enfocada en la persona que tenés enfrente. Eso genera cierto grado de construcción de vínculo con la persona que es insustituible. Generar disparadores breves y espacios de reflexión flexibles. Los disparadores deben ser cortos y los espacios de reflexión mayores, porque como decía Winnicott, todos los niños tienen algo para contar, pero además en este momento, si bien estamos todos conectados, todos en casa y demás, no siempre tenemos los tiempos para decir las cosas que nos gustaría. Entonces, es responsabilidad de la educación disponer de estos tiempos. Y fin. Hasta ahí, y ahí me gustaría abrir a charlar un rato. Y despedirnos después. Antes que nada, pedirles que rellenen el formulario que está en el chat por los certificados. Bien. Y yo quería recordándoles que por única vez se va a dar a los atrasados, ¿no? Después en las próximas instancias, solamente los que estén presentes, y bueno, va a ser así, ¿está? Ángela creo que quedó ahí. Eduardo, perdón. No, creo que quedó Ángela por decir algo ahí, justo. No, solo te quería hacer una pregunta y bueno, primero que nada agradecerte por este momento que compartís con nosotros, agradecer al centro, ¿no? que aceptaste esta invitación y nos enriqueciste a todos. Yo me quedé con una duda con respecto a lo que tú mencionaste cuando hablaste de esta señora Jacques Androido. Me gustó mucho la opinión de ella y te quería preguntar, en ese momento, ¿no? Donde nosotros tenemos que separar un poco lo que nosotros, como decía ella allí, somos y aprendemos, somos lo que, no somos el resultado de lo que fueron nuestros padres y tenemos que cambiar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta es, sí. ¿de qué manera, ¿no? ¿De qué manera equilibrada podemos conllevar a que nosotros podamos darnos cuenta, ¿no? ¿Cuándo es que somos nosotros los que estamos siendo influenciados por alguna actitud nuestra? O si viene eso de aquello que nos inculcaron desde antes. No sé si existe esa posibilidad. Ajá. No, no existe esa posibilidad. Yo creo que tenés que ir construyéndolo. Creo que es un proceso en el que sí es importante, porque también subyace esa frase a una concepción del actuar profesional y de las personas. Y esa concepción hace a una importante base en el autoconocimiento, ¿sí? Ese autoconocimiento no se hace solo leyendo libros de autoayuda, se hace construyendo la persona, reconociendo dónde venimos y demás. Entonces, no es que tú puedas separar una cosa de la otra o escindir. Simplemente lo que decimos es, tenés que partir de un conocimiento profundo, de un autoconocimiento profundo, y desde ese lugar construir y moverte desde ese lugar, que no te quedes allí. Es eso, básicamente. Muchísimas gracias. Claro, yo lo que quería decir, Macarena, es que hoy cuando también en un momento hice un comentario y me refería al modo de pensar, que creo que también es algo que se trabaja todos los días, ¿verdad? Es como justamente el cambiar esas ideas negativas o malos pensamientos por buenos que terminan siendo
esos cambios que van a hacer la diferencia. Que lo mencionaste hoy en un momento con respecto a, creo que era lo perdurable, no me acuerdo cómo fue que lo mencionaste, pero creo que era también se refiere a eso, cuando por ejemplo, que sabemos que traemos de nuestros padres, pero bueno, hacemos nosotros el autoconocimiento y la autorreflexión de ver que aquello no nos aporta algo positivo y cambiarlo por algo que sea, claro, que no nos aporta algo positivo y cambiarlo. Exacto. Por algo que Y sí nos entender aporte lo que positivo. no es una linealidad, ¿no, Macarena? O sea, que no es una cuestión que es una línea así constante, ¿no? Nosotros tenemos humores, yo a veces tengo muy mal humor, entonces hacemos así y logro y no logro, pero es parte de un proceso y de una intención sostenida. Claro, en ese proceso digo tratar de también de no solo tener pensamientos, sino cuando vemos también que esos pensamientos surgen, bueno, tratar de ir por otro lado. Exacto. Creo que había algún micrófono más abierto, no sé si Janet y alguien más. Me pareció ver algún otro micrófono por allí. Sí, yo digo, no, me encantó la parte de hábitos, porque justamente yo soy adscrita en secundaria también. Y entonces un problema que enfrentamos es que los chiquilines se pierden un poco. Entonces yo cuando llamo a los padres de los estudiantes que están desvinculados, les digo, traten de que sea un hábito. Si ellos se levantaban y venían al liceo, bueno, busquen ese espacio para que se sienten y un día les va a costar, otro día les va a costar, pero después ya va a ser un hábito. Entonces yo escuchaba eso que tú decías, digo, qué importantes son los hábitos, porque realmente, digo, cuando querés ver, estás haciendo de una manera natural y sin tanto, me parece, sin tanto esfuerzo. Creo que también habló algo la compañera que habló recién, que dijo algo de pensar también, digo, es una forma de, claro, todo, la cultura, todo, pero también, digo, los hábitos para mí son, lo que tú dijiste, digo, me sirve pila para todo. Para mí también. Bien. Bueno, y muchas gracias por la charla impecable, que se repita, necesitamos orientaciones, necesitamos ayuda, porque solos no podemos, como dijiste. Gracias. Yo solo quería complementar cortito lo que decía Janet, que me parece también cierto lo de los hábitos, porque con respecto a lo que decían las chiquilinas hoy, de que cuando estamos en casa estamos desde la comodidad, y eso es cierto, tampoco dejar que aquello o sea, que no nos dejen perder los hábitos, porque justamente es lo que terminamos como que quedando en esa situación y muchas veces no es favorable. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Algún compañero más? ¿Algún comentario? Bueno, yo también les quiero agradecer mucho la instancia. Les quiero agradecer haber podido participar en su espacio, porque yo lo vivo así. Me parece que ustedes me abren una puerta a meterme en su funcionamiento y en sus espacios. Y desde ese lugar agradecerles muchísimo. Espero que queden con el aporte y con la disponibilidad de que podemos seguir trabajando en otros espacios, desde ese lugar de la construcción de espacios de trabajo saludables y desde ese lugar construir una educación ajustada a la realidad que nos toca vivir hoy, pero ajustada, no resignada, ¿no? Eso es importante, pararnos desde ese lugar. Bueno, Eduardo, no faltó agradecimientos. Bueno, y yo personalmente también te agradezco por haber aceptado la invitación. Para mí es un honor, ¿no?, tenerte acá. Y bueno, y creo que para todos, porque todo el mundo encantados de tenerte, todo el mundo, los que salieron se retiraron antes porque tenían una clase y bueno, si ves en el chat salieron muy contentos. Y bueno, y no es para menos, fue muy enriquecedora, muy todo lo que has dicho, tal cual lo necesitábamos escuchar, necesitábamos aprender. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y que se repita, y gracias por la oportunidad, gracias a todos también por los que participaron.
Gracias a todos por la paciencia de haber algunos inconvenientes al principio. Y bueno, y desde ya les dejo claro que para las próximas instancias se inscriban en el formulario y por única vez hoy se les va a dar formulario a los que no se anotaron la vez anterior. ¿Tá? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Recordamos también que va a estar por el YouTube, en la página de CEFAR. Después al que le interese se busca a su referente y le pasamos el link. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tus aportes. La verdad que fueron muy significativos y nos dejan pensando, ¿no? Ciertos aspectos de lo que tú hablabas, tanto desde mi rol como docente y también como padre. Así que muchas gracias por los aportes. A ti, Walter. También agradecerles a la DOE Janet que está aquí y al inspector que nos acompañó, que es para nosotros estudiantes es un apoyo muy importante. Bueno, solo que acá no estoy como inspector, estoy como profesor del IFD. Está bien. Y agradecerles a todos por la participación y que sepan que vamos a seguir con esta instancia. Ya está en previsión para el próximo, por el 26, de un tema también muy interesante. Los estamos esperando entonces allí. Y agradecerles por todo.